en nuestro tercer bloque de Más Positivo. Como les mencionamos, tenemos una entrevista relacionada con el área de la salud, específicamente con la odontología. Y para eso me encuentro con el doctor Marcelo Sánchez, que es académico de odontología de la Universidad de Talca, a quien agradecemos también su gestión, para hablar de las patologías orales. Entonces, que es una especialidad dental que estudia las causas y los efectos de las enfermedades que afectan la boca y las estructuras también que la componen. Pero como yo no soy la experta, me voy a girar para conversar entonces con el doctor Marcelo. Bienvenido, ¿cómo estás? Mucho gusto primero que todo. Hola, muchas gracias. Feliz de estar acá, poder conversar. Doctor Marcelo, sí, temas muy importantes y para que vayamos explicándole a la gente, partamos de lo macro a lo micro, vayamos comentándole qué son las patologías orales. Yo di una definición bastante breve, pero usted, obviamente como experto, puede extenderse un poco más. Ya, mira, la gente tiene la percepción de la odontología con respecto a dos enfermedades. Una, obviamente, la caries, que todo el mundo la conoce, y la otra, las enfermedades de las encías, que pueden ser la gingivitis o la enfermedad periodontal. Eso es lo que más conoce la gente. Pero aparte de eso, hay un sinfín de otras enfermedades que afectan la mucosa oral. La mucosa es la partecita rosada, como la encía que cubre el paladar, las mejillas, la lengua, y ahí hay un sinfín de enfermedades. Entonces, la patología oral se preocupa de todo ese mundo, aparte de la caries y de la enfermedad de la encía, que son enormes el número de enfermedades, pero obviamente algunas son más frecuentes. Eso, podemos mencionar algunas, cuáles son las más frecuentes y algunos tratamientos a los que se puede acceder, porque como te decía, claro, todos conocen lo que es la caries, la gingivitis, por ejemplo, lo que usted acaba de mencionar, pero ¿cuáles son las más comunes en ese sentido y que la gente no acostumbra hasta que llega la atención odontológica en este sentido? Exacto. Hay varios tipos de enfermedades. Uno generalmente las clasifica de acuerdo a qué las causa, al origen que las provoca. Entonces, dentro de las más comunes están las enfermedades que se llaman reactivas. Estas son, por ejemplo, cuando las personas tienen el hábito de morderse, por ejemplo, las mejillas. Se muerden mucho las mejillas y aparece una línea blanca en la mucosa a nivel de justo en la línea donde se produce la unión de las molitas de arriba y las de abajo. Eso se llama la línea de la oclusión. Aparece justo una línea blanca que es un sobrecrecimiento de la mucosa para protegerse de este roce constante de los dientes o porque el paciente se los muerde. Puede ser por estrés, por un mal hábito. Entonces, eso generalmente es una patología. Es bastante frecuente, mucha de la población las tiene, pero no se dan cuenta porque no duele, se ve apenas una línea blanca aquí, entonces no le llama la atención, piensan que eso es normal. En el sentido de que va a ser grave, no es grave, pero sí es importante atacar el hábito para que eso no siga ocurriendo. En este caso, esa por es ejemplo, una de las más comunes. disculpe, perdón. En este caso, ¿cuál sería como, en el fondo, qué problemas podría traer a mayor plazo? Porque te dice quizás no es grave, pero quizás si se frecuenta este mal hábito, podría traer más consecuencias o qué tratamientos o cómo se procede para poder ya quizás eliminar esta línea, esta mucosa que se va generando ahí. Claro, primero es hacer el link, la persona tiene que hacer la asociación de que se está mordiendo, porque como es un hábito inconsciente, la gente no se da cuenta, lo puede hacer durante el día, durante la noche, mientras está conversando, mientras está trabajando en el computador, se está mordiendo las mejillas. Ahora, eso puede traer problemas, por ejemplo, que con el tiempo eso se convierte en una úlcera, y esa úlcera no cicatrice, y esa úlcera que no cicatriza en un buen tiempo podría transformarse en algo más malo, ¿ya? En algo maligno en este caso. Es poco frecuente, pero podría llegar a ser. Bueno, ahí yo por eso le preguntaba, porque claro, para que la gente vaya tomando conciencia en ese sentido. ¿Qué otras patologías podemos sufrir también, si podemos mencionar? Bueno, hay otra patología que también es de origen reactivo que se llama el fibroma irritativo. ¿Ya? Bastante común también en las personas y que nuevamente es asintomático. Esto significa que no duele, que no da síntomas. Entonces las personas lo pueden tener por un mes, por años incluso, y no se dan cuenta hasta que el dentista
van a una consulta dental y el dentista les dice, mire, aparece esto en la mejilla y esto se ve como un porotito, nosotros le llamamos nódulo, pero la gente lo puede decir un bulto, un aumento de volumen, un porotito que aparece en la mejilla, en la lengua, en los labios, y también puede ser producto de que el paciente se muerde. O que hay, por ejemplo, pacientes que usan prótesis con de estos retenedores, que los ganchitos que le llama la gente, y quedan desadaptados. Entonces eso roza la mejilla o roza la lengua, en fin, y ese roce constante finalmente hace que la mucosa se trate de proteger y empieza a producir más tejido. Se empieza a poner más tejido, tratando de arrancarse o protegerse de ese roce que hace este retenedor. O puede ser también un dientecito que está quebrado, por ejemplo, un diente fracturado que tiene un borde filoso. También el roce hace que la mucosa se intente proteger y empieza a crecer este tejido y se forma lo que nosotros llamamos un nódulo, pero que la gente, vuelvo a insistir, lo puede conocer como un bultito o me pareció una pelotita en la boca. Claro, porotito para asociarlo a algo. Exacto. Entonces eso ya es necesario hacer una pequeña incisión, una pequeña cirugía chiquitita, se coloca un par de puntos y eso ya se soluciona. Y con eso, claro, ya con eso se elimina el problema. Pero obviamente las personas, claro, tendrían que solucionar su problema. ¿A qué me refiero? A mejorar el tema de su prótesis en caso de que sea el soporte. Si tiene problemas con un diente quebradito, también tiene que verlo porque la idea es eliminar ese problema. No sirve de nada generar esta intervención quirúrgica pequeñita sin que se solucione el problema de raíz. ¿Esto se puede volver a generar en este sentido? Si no se trata del agente causal, como tú dices, podría volver a producirse. Exacto. En este caso, por ejemplo, estas situaciones me imagino, como estamos hablando de hábitos, en algunos casos y otros, me imagino que afecta tanto a niños como a adultos en este sentido. ¿En qué caso se suele dar más, doctor? Esto es más común en adultos. Hay ciertas patologías que son comunes en niños, otras que son comunes en jóvenes y otras que son más comunes en personas mayores. Por ejemplo, en los jóvenes es muy típico que ellos jueguen con el labio. Por ejemplo, hacen esto. Juegan, se muerden el labio, ¿cierto? Muchas personas lo hacen, incluso no los jóvenes. Pero es más común en los jóvenes. Entonces, eso hace que en el labio o en la lengua, que son los dos lugares más comunes, se produzca un problema con las glándulas salivales. Nosotros tenemos la boquita mojada, húmeda, porque constantemente estamos tirando o botando saliva a la cavidad oral. Y eso es producto de las glándulas salivales. Tenemos algunas que son grandes, como las parótidas o las submandibulares aquí abajo, pero tenemos un montón, 100, 200, 300 en el interior de toda la boca. Son varias. Por ejemplo, aquí en el labio tenemos cerca de 100. Entonces son unos porotitos muy chiquititos, de 1 o 2 milímetros. Cuando uno los saca, cuando uno hace biopsia, los saca y son pequeñitos. Son casi microscópicos. 2 milímetros. Pero eso tienen un tubito donde sale la saliva hacia la boca. Cuando uno se muerde, lo que hace es romper ese tubito, ese conducto de salida, entonces la saliva ya no llega a la boca y se empieza a acumular en los tejidos. Por ejemplo, en el labio. Y se empieza a acumular unas gotitas de saliva, 100 gotitas de saliva, 1000 gotitas de saliva. Por lo tanto, eso va haciendo que también crezca otra vez un porotito, un nódulo, un aumento de volumen en el labio o en la lengua, que son los dos lugares más comunes. Entonces los jóvenes llegan a veces con este aumento de volúmenes muy preocupados, porque se imaginan que es cualquier cosa contagiosa, ¿cierto? O los papás preocupados que ellos contagiaron a los niños y no, simplemente es que se mordieron. Tienen este hábito de jugar con el labio o, por ejemplo, en un partido de fútbol, de básquetbol, en fin, un golpe, un codazo, por ejemplo, también puede generar este mismo trauma y ocurre lo mismo. Entonces empieza a acumularse esta saliva y se produce lo que se llama un mucocele. La gente que lo ha vivido ya lo conoce, se produce por lo general en el labio o en la lengua. También se mejora haciendo una pequeña cirugía chiquitita, los encargados, ¿cierto? Que pueden ser los cirujanos maxilofaciales, que ellos tienen que ver con la cirugía, o los patólogos orales en este caso, en mi caso,
también lo podemos realizar o lo hacemos constantemente en las clínicas, en los hospitales y en este caso en la Universidad de Talca también. Eso, también ustedes lo realizan en la universidad, eso es muy importante. Universidad de Talca. Sí, aprovechamos de agradecer a la Universidad de Talca entonces por su gestión y por permitirnos traer a profesionales ahí de la salud para que puedan conversar con nosotros, a la Javi también, que ya se contacta y podemos tener estas entrevistas tan importantes para las personas, porque muchos asocian lo que es la salud bucal con lo que es la higiene, y eso obviamente sabemos que eso es cierto, pero aquí estamos hablando de temas que tienen que ver con hábitos, entonces la gente quizás desconoce en ese sentido. Hablemos un poco de cómo viene el periodo de recuperación. Hablamos que en algunos casos se tienen que hacer pequeñas incisiones y cuáles son los tiempos de recuperación y los cuidados que tiene que tener el paciente después de una intervención quirúrgica de este estilo, ya sea al interior, en el labio, o donde se genere, donde este porotito, por así decirlo. Claro. Bueno, nosotros lo que hacemos con esa incisión es hacer una biopsia. Una biopsia significa sacar parte de este tejido, echarlo en un líquido especial y después tratarlo en el laboratorio para mirarlo en los microscopios. Porque una vez que nosotros vemos en el microscopio la forma histológica que se llama, las características de la célula y del proceso que está ocurriendo ahí, nosotros podemos decir que efectivamente eso es bueno o es malo. Porque también hay patologías que son malas, malignas, como por ejemplo el cáncer oral, que vamos a dejar un ratito para hablar de él. Entonces, la recuperación en la boca, por suerte, es una maravilla, porque el epitelio de la boca, que es la parte superficial, se recupera muy rápido. En una semana los pacientes ya están recuperados. Entonces, el primer día hacemos la incisión, queda con 2 o 3 puntos porque las incisiones son bastante pequeñas, y a la semana siguiente retiramos esos puntos y por lo general esto ya está cerrado, está bastante bien, y después quedan 2 semanas para que eso se recupere el relieve, pero ya está cerrado a la semana. La boca es así de rápido para cerrar. Qué increíble, yo por lo menos, imagínense, aquí es donde se demuestra mi ignorancia, porque yo pensaba que en realidad eran los lugares que más se demoraba en cicatrizar. Por ejemplo, me imagino que también la alimentación en esos casos, lo que ingresamos, ingerimos también, ¿tiene alguna incidencia en la recuperación del paciente? O sea, las mismas precauciones que uno tiene para una herida en la piel, por ejemplo, ¿Ya? De tener reposo, de comer blando, de no hacer ejercicio. Entonces, el ejercicio, hay gente que nos ha preguntado si puede ir al gimnasio inmediatamente después de la cirugía. Y obviamente no se puede, porque con el ejercicio aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la velocidad de la sangre, hay mayor presión, entonces esa herida se puede abrir y puede sangrar. Entonces, por eso uno espera que pasen 2 o 3 días, que eso esté un poco más recuperado, mientras más mejor, ¿cierto? Pero con 2 o 3 días ya el paciente podría empezar a tomar su rutina habitual. Y si quiere ir al gimnasio, comenzar a hacer su ejercicio un poco más suave de lo normal, pero ya podría ser. Claro, que no sea de impacto, que tenga las mismas precauciones, como dice usted. Exacto. Sí, pues, la salud es un mundo, es increíble todo lo que vamos aprendiendo en ese sentido. Es súper interesante, pero ¿Sí no son tan complejas las cosas. Uno que es humanista no importa, igual a uno le gusta cupuchentear un poco en este tema, doctor. Hay que aterrizar las cosas, ¿sí o porque no? hay cosas muy complejas, pero otras que son bastante más simples. No, pero usted ha podido explicar muy bien, porque yo, que no me dedico a esta área, he ido entendiendo y aprendiendo varias cosas. Me imagino que en su casa también va pasando lo mismo. Doctor, bueno, hablamos de aquellas patologías que no sé si llamarlas benignas, pero que no son dañinas en cierto punto, que se pueden solucionar de forma rápida. Pero usted mencionó que también están las patologías malignas, y queríamos andar un poco en eso también para que la gente vaya tomando conciencia quizás cuáles son, y alguna sintomatología en la que tengan que tener precaución las personas, doc. Bueno, una de las patologías características de malignas, digamos, en nuestro territorio es el cáncer oral. Nosotros decimos cáncer oral porque tiene un nombre más específico, claro, pero para la gente es el cáncer oral. Muchas personas saben que existe el cáncer oral, pero la gran mayoría de la población no lo conoce. Cree que el cáncer es de estómago, por ejemplo, de las mamas, el cáncer cervicuterino, que son los más comunes. Lo más frecuente, claro. Pero existe el cáncer oral. En realidad, existe cáncer en cualquier parte del cuerpo. Cualquier célula de nuestro cuerpo se puede transformar en una célula cancerosa y producir estas neoplasias malignas que son. Entonces, el cáncer oral tenemos también muchos tipos. Pero hay uno en particular que es
que se lleva el 95% de la frecuencia de los tipos de cáncer, que es el que llamamos cáncer oral, que ocurre principalmente en los bordes laterales de la lengua y en el labio inferior. Son los dos lugares donde se produce con mayor frecuencia el cáncer. ¿Y cómo se puede ver? Por ejemplo, lo más típico es una lesión, una úlcera que no cicatriza. Ya habíamos dicho que la boca se repara en una semana, pero cuando esa úlcera es provocada por una lesión maligna como el cáncer, pueden pasar 3 semanas, 4 semanas, 3 meses y esa úlcera no se recupera. Entonces, cuando los pacientes llegan a nuestras consultas o a la Universidad de Talca y nos cuentan que tienen esa úlcera por más de un mes, por ejemplo, ya a nosotros nos genera toda la alarma, ¿cierto? Y tratamos de hacer la biopsia lo antes posible, porque ese es un gran llamado de alerta para que nosotros reconozcamos la posibilidad de que eso sea una lesión maligna. Ahora, y de que sea un cáncer. Ahora, cuando las personas les decimos que es cáncer, todo el mundo se asusta, ¿cierto? La palabra cáncer asusta a todo el mundo. Claro. Pero eso depende de hace cuánto tiempo está instalado el cáncer, porque si es poco, se hace una operación simple, pequeña, y el paciente después sigue con controles, pero puede seguir su vida normal, común y corriente. Puede morir de otra causa, lo atropella un auto, en fin, cualquier cosa, pero no va a morir de ese cáncer. ¿Cuándo? Claro. Cuando se detecta a tiempo. Pero ocurre lo contrario, lamentablemente se detecta muy tarde, porque los pacientes muchas veces o no se revisan la boquita o creen que esa úlcera no se les va a pasar. No, si esto se me va a pasar. No le toman asunto, claro. No le toman asunto o la confunden con otras úlceras que tuvieron antes que se les sanaron. Entonces dicen que es lo mismo. Entonces esperan una semana, esperan 2 semanas, esperan un mes. Y cuando ya la cosa está más grande, acuden al dentista y ya es demasiado tarde. Entonces, en esos casos, se trata igual que cualquier otro cáncer. Se hace una cirugía más grande, se hace quimioterapia, radioterapia, y a veces se llega tan tarde que lamentablemente no hay mucho que hacer. Por eso, la idea cuando nosotros hablamos de cáncer es hablar de la prevención, es decir, que la gente se acostumbre a mirar su boca y principalmente el labio, porque es tan simple mirar el labio. Es lo más visible que tenemos. Basta saludar a alguien, ¿cierto? Decirle hola y le estamos mirando la boca o la cara, ¿cierto? Y podemos revisar o ver que en el labio hay una costra, por ejemplo, o una herida o una manchita rara. Entonces uno perfectamente, sin ser dentista, podría decirle, oye, ¿hace cuánto tiempo que tiene eso en el labio? Si te dicen 2 semanas, 3 semanas o un mes, uno puede recomendar, sin ser dentista, le podría recomendar, ¿sabes qué? Yo vi un programa en un canal, ¿cierto? Aquí con ustedes, y lo que dijeron era que fueras a consultar a un dentista, porque eso que tienes en el labio podría ser algo benigno, algo común y corriente, que se puede tratar con algún fármaco, por ejemplo, pero también podría ser el comienzo de una lesión maligna, en este caso un cáncer oral. Entonces los dos lugares, el borde de la lengua, sobre todo en la partecita de atrás, y el labio inferior. Generalmente es el labio inferior, y hago hincapié en esto porque es provocado por el sol. Entonces el sol viene de arriba hacia abajo, y el labio que más se afecta es el inferior. El de arriba, por suerte, está protegido por la forma que tiene, los rayos pasan de largo, pero se concentran en el labio inferior. Entonces el sol nos puede hacer daño. Entonces, una de las medidas de prevención es, al igual que cuando usamos los protectores solares que impiden que el sol nos haga daño en la piel, también hay de estos protectores labiales, ¿cierto?, que tienen factor de protector solar que nosotros lo podemos aplicar en los labios. Entonces, las personas que trabajan en el campo, que trabajan en la playa, pero que también trabajan en la ciudad, por ejemplo, cuidando autos o haciendo los parques, recogiendo basura o vendiendo, ¿cierto?, en la esquina, reciben mucha exposición al sol.
y no se cuidan. No usan ni sombrero, ni yoke, ni nada. Entonces el labio es más delicado que la piel, es más delgadito. Claro. Por lo tanto, puede sufrir las consecuencias del sol más rápido que la piel. Mire, ¿ah? Entonces, nos podemos prevenir simplemente usando un labial. Qué increíble todo lo que vamos aprendiendo. Básicamente son como bálsamos labiales que se compran y Exacto. que tienen un factor, que yo lo he visto, tienen un factor de protección y como decía también, claro, la tela del labio es bastante más delgada que la de la piel, así que a tomar precauciones en ese sentido. Doc, bueno, este patólogo increíble que tuvimos el día de hoy, muchas gracias por estar con nosotros, pero antes de despedirnos me gustaría que nos contara algunas vías de contacto por si la gente quiere también hablar, agendar alguna hora o se atiende simplemente a estudiantes de la universidad. ¿Cómo funciona eso? Bueno, en la Facultad de Odontología de la Universidad de Talca existen varias clínicas que están abiertas a la población. Y una de ellas es la clínica de patología oral, en la cual nosotros vemos todo este tipo de enfermedades. Y para eso pueden llamar a un número telefónico, ¿cierto? Que lo voy a leer acá. Sí, por favor. El 712-2015-47, anote, usted que está en su casa, o el 712-2015-48. O si no, lo puede hacer por odontología.utalca.cl y ahí la página de la Facultad de Odontología, ustedes pueden tener contacto y agendar una hora en los horarios habituales, de 8:30 a 1 de la tarde y de 2:30 a 6:30 de la tarde se trabaja en esas clínicas. Maravilloso. Entonces, con esos números que ustedes van a colocar ahí en ¿cómo se llaman los numeritos de abajo? Ah, en el GC. En la pantalla. Sí, se llama GC eso. Eso. En el GC. Entonces, para que la gente los use, porque nosotros queremos eso, Sí. invitar a la comunidad a que lo aproveche, ¿cierto? Es una posibilidad que está abierta a la comunidad todos los días, es bastante más económica que otras alternativas, se paga un poco, ¿verdad? Pero es bastante más económico que otras alternativas. Así y es. ahí van a ver profesores como yo, tan encantadores como yo, ¿cierto? Y como otros, que van a poder atenderlos con el mejor agrado. Me encanta. Doc, ¿me da permiso ahora para volver a repetir los números para Pero la gente encantado, que sí. Esa es la idea. Gracias. Bueno, voy a repetir los números. Tenemos el 712 20 15 47 y el 712 20 15 48 y el correo odontología.utalca.cl, así como en cetáceo lo estoy leyendo para que la gente alcance. Alcance a escribir. Sí, ese es un correo electrónico odontología.utalca.cl o en la página. Sí, la página de en la la página, de la facultad. en la página de la facultad. En la página. Y el horario de atención de 8:30 a 13 horas y de 14:30 a 18:30. Doc, le devuelvo su apunte. Eso. Entonces, para que usted pueda, ahí está saliendo en pantalla en nuestro GC, los contactos y la página para que pueda agendar su horita con este increíble patólogo de la Universidad de Talca. Doc, lo voy a comenzar a despedir. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, por enseñarnos, por informarnos y generar conciencia también sobre estas distintas patologías que podemos sufrir sin darnos cuenta e incluso dándonos cuenta y sin tomarle importancia. Espero ahí, Javi, que me lo pueda traer en otro momento también, porque en realidad lo pasé yo muy bien con usted. Así que espero nos volvamos a ver en otra oportunidad. Encantado. Yo feliz, un saludo a toda la gente y espero que disfruten de este programa y de todo lo que viene durante la mañana. Muchas gracias. Y de esta forma comenzamos a despedir este bloque. Bueno, yo también aprovecho de despedirme porque yo ya me voy del matinal, vuelve Matías Cruzat con entrevista. Pero no se ponga triste porque a las 19 horas viene la repetición y a las 21 horas nos volvemos a encontrar en nuestra edición central de Noticias en Voz Regional. Cuídese mucho, no se despegue que viene Mati Cruzat a la vuelta.